Vamos a ver de forma general cómo se comportan las cargas. Cuando dos cargas del mismo signo se acercan, se repelen entre ellas. Aparecen fuerzas que las desplazan en sentidos contrarios. Por el contrario, si las cargas son del mismo signo, se atraen. Aparecen fuerzas de atracción. Si nos fijamos en la carga general de los átomos de ambas zonas del módulo fotovoltaico, son de signos contrarios. Aparecen entonces fuerzas de atracción entre cargas, o lo que es lo mismo, un campo eléctrico. Un campo eléctrico o un campo, de forma general, es una región del espacio que tiene ciertas cualidades físicas, como puede ser el campo eléctrico, un campo magnético, un campo gravitatorio, etc. En este caso, por ser partículas eléctricas, aparece un campo de tipo eléctrico, un campo con ciertas cualidades físicas eléctricas. Este campo lo que refleja es que en esta zona del espacio aparecen fuerzas de tipo eléctricas, en este caso fuerzas de atracción por ser de distinto signo o carga. El campo eléctrico se representa por convenio de la manera que os muestro, designado por la letra E mayúscula y dirección y sentido desde el positivo al negativo. Este campo lo que quiere decir es que existen unas fuerzas eléctricas que harán que las partículas más fáciles de mover, en este caso el electrón o carga negativa del último orbital, que hemos comentado que era el que es más fácil de compartir con otros átomos, va a emigrar por la acción de estas fuerzas hacia zonas que les atrae eléctricamente. En este caso, el átomo que tiene la carga positiva, que es el que se encuentra en el material de la zona interior del módulo fotovoltaico. Por tanto, nuestro electrón protagonista está experimentando una fuerza de atracción hacia el otro átomo, en presencia del campo eléctrico que ha aparecido entre los dos átomos de las dos zonas. Pero este electrón no va a poder pasar hacia el otro lado, porque las fuerzas que existen en este momento no le aportan la suficiente energía para traspasar la barrera que les separa. Vamos a ver ahora qué sucede cuando iluminamos los materiales de la zona exterior del módulo fotovoltaico. El Sol nos manda energía en forma de onda electromagnética. Esto es un tipo de señal, un tipo de onda, que está compuesta por un campo eléctrico, como anteriormente hemos mencionado, y por un campo magnético. No os preocupéis por entenderlo ahora porque ya lo veremos cuando hablemos del Sol. Y además por partículas fundamentales que componen la luz, los fotones. Los fotones son otro tipo de partículas elementales, igual que lo son también los neutrones, protones y electrones. Y son partículas muy energéticas, tienen gran cantidad de energía. Cuando estas partículas impactan sobre la superficie exterior del módulo, lo que están haciendo es aportarle parte de su energía a los átomos del material, y con ello a los electrones, en especial a nuestro electrón protagonista, que como habíamos dicho, era el que más fácil se podría compartir con otros átomos, y estaba experimentando ya fuerzas eléctricas de atracción con el otro átomo que se encuentra cargado positivamente, pero que era incapaz de alcanzar por no tener la suficiente energía. Lo que sucede entonces es que los fotones le van aportando energía a ese electrón hasta que llega un momento que ese aporte de energía, junto con las fuerzas de atracción eléctrica que existen con el átomo que se encuentra en la otra zona de la barrera, hacen que el electrón termine liberándose de su átomo y de su órbita, y consiga atravesar la barrera alcanzando el átomo de la zona interior. En este proceso, el átomo de la zona exterior, que se encontraba eléctricamente negativo, al perder esta carga negativa adquiere una nueva carga, que es más positiva de lo que lo era antes de liberar ese electrón. Y por otro lado, el átomo de la zona interior, que era eléctricamente positivo, al adquirir una nueva carga negativa, ahora es eléctricamente más negativo de lo que lo era antes de adquirir esta nueva carga negativa. Por tanto, si os fijáis, ha aparecido un nuevo reparto de cargas entre los átomos, y con ello la aparición de unas nuevas fuerzas eléctricas y nuevo campo eléctrico, pero ahora de sentido contrario al que lo era al principio. La aparición de este nuevo campo eléctrico implica que el electrón que ahora se encuentra en la zona interior quiere volver nuevamente a la zona exterior, buscando el equilibrio eléctrico. Pero claro, tiene de nuevo la barrera y no dispone de la suficiente energía para volver a atravesarla. Además, no tiene el aporte de energía que le daba los fotones en la zona iluminada. Lo que hace el módulo fotovoltaico es facilitar a ese electrón el regreso a la zona exterior,
haciéndolo por un camino que no tenga que atravesar dicha barrera, es decir, hacerlo regresar por una zona conductora de la electricidad, y no por la zona de los semiconductores. El resto de trabajo de devolverlo a la zona exterior lo hace el nuevo campo eléctrico o fuerzas eléctricas que han aparecido debido a su migración desde la zona exterior. Por tanto, el electrón regresa de nuevo a la zona exterior, y con ello a su estado inicial. Habrá realizado entonces un ciclo completo. Si sigue incidiendo la luz sobre la zona exterior, volverá de nuevo a hacer este ciclo. La circulación de esta carga, junto con el resto de cargas de todo el material, es la que utiliza el módulo para producir corriente eléctrica. La corriente eléctrica no es más que eso, el desplazamiento de carga. Y a este proceso que hemos visto de aporte de energía por parte de los fotones de la luz solar que hacen que se liberen los electrones, es el proceso llamado efecto fotoeléctrico. De ahí viene el nombre de los sistemas que tratamos en este curso. Voy a aprovechar para comentaros que la energía eléctrica que genera el módulo fotovoltaico es corriente continua. La corriente continua es aquella corriente que no cambia de polaridad. Siempre tiene el mismo sentido de circulación de las cargas eléctricas. Como habéis visto, el electrón protagonista se desplaza siempre en un mismo sentido. Un ejemplo de este tipo de corriente eléctrica es la que os puede proporcionar una pila o una batería. Por otro lado, existe la corriente alterna. Un ejemplo es la que os llega a vuestra casa suministrada por la compañía eléctrica. Este tipo de corriente eléctrica es la corriente que cambia de polaridad, y en este caso los electrones hacen un movimiento de vaivén, es decir, cambian el sentido de su movimiento. Con todo esto que hemos visto, podemos concluir diciendo que los sistemas solares fotovoltaicos transforman la energía procedente del Sol para producir energía eléctrica.